buenas noches, yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto Saber la Amenaza Elegante, hoy en su versión Todos contra Todos. El tema que vamos a debatir esta noche tiene que ver con la inutilidad de la justicia peruana. Básicamente se abren carpetas a todo el mundo, se inician procesos a todo el mundo, se dictan prisiones preventivas a todo el mundo con grandes casos mediáticos, con enorme cobertura periodística, y lo que ocurre es que poco a poco los casos se van desmondongando, los casos se van cayendo uno a uno y los acusados o los investigados, porque ni siquiera hay tiempo de acusarlos, empiezan a salir en libertad porque evidentemente los casos no tienen solidez. Podríamos hablar de 20 casos. Hemos escogido 2 o 3 porque no nos va a dar el tiempo para mucho. Creo que uno de los más importantes es el caso de la propia fiscal de la Nación. El principal acusado en ese caso, Jaime Villanueva, asesor principal de Patricia Benavides, pues fue detenido brevemente, interrogado y luego puesto en libertad. Y conforme han pasado los meses, recordemos que ese caso lo denunciamos en este programa en noviembre del año pasado, el caso se ha ido, digamos que diluyendo, ¿no? Ya no hay nadie detenido, ya nadie habla del tema, la señora se va de viaje, está libre, el asesor está libre, todos están libres, aquí no pasó nada. Y lo mismo podríamos decir, estoy saludando a Sergio Vilela, del caso Sadagoray. Lo mismo podríamos decir del caso Los Guayquis en la Sombra, lo mismo podríamos decir del caso de los asesores en la sombra y así sucesivamente. Casos que son destapados con enorme espectacularidad y luego se derrumban, se vienen abajo. Vamos a empezar, decíamos, con el tema de Jaime Villanueva, el polémico asesor de la ex fiscal de la Nación, que en su momento fue el centro de la noticia y ahora también ya nos olvidamos del asunto. Empezaremos por él y luego iremos analizando con el panel que tenemos esta noche, ¿no?, de ambos lados del espectro, para hablar de cada uno de estos casos judiciales en los que las prisiones preventivas llovieron y luego los investigados se fueron a su casa. Empecemos con Jaime Villanueva. Recordemos sus declaraciones en un audio en el que pedía favores para evitar que suspendieran a su jefa Patricia Benavides. Adelante. Bien, eso fue, digamos, lo que se supo al inicio de este mega caso y a estas alturas, repito, no hay detenidos, no hay mayor investigación, no ha pasado realmente nada. Antes del video vamos con la mención, ¿verdad? ¿Primero el video o primero la mención? Ah, ya ves, no estás atento. ¿Te gustaría ganar como los dioses pero no estás seguro de cómo hacerlo? Es momento de que pruebes Olimpo.bet, la casa de apuestas online, donde juegas con reglas claras y cobras como un rayo todos los días. Disfruta de los mejores beneficios y los pagos más rápidos solo en Olimpo.bet. En aquel caso, uno de los personajes que declaró y que apareció en los medios fue el periodista Juan Carlos Tafur, quien admitió haberse reunido con Patricia Benavides en su despacho a través del asesor Jaime Villanueva. Y por esta experiencia, él recomendaba tomar los dichos de Jaime Villanueva con pinzas. Escuchemos. La primera, como le digo, fue una reunión protocolar. ¿A qué llamamos protocolar? De presentación de su programa de acción. En la segunda, el señor Jaime Villanueva... ¿Pero cómo es que usted contacta con la fiscal? A través de Jaime Villanueva. Sí. Los tres reuniones fueron a través de Jaime Villanueva. El señor Villanueva dice que usted le dice... que el señor Villanueva le dice... Se llama para reunirse con empresarios vinculados a medios. Y cuando asisto a la reunión, aparece Patricia Benavides.
Usted nos dice que el señor Villanueva le dice, señor Tafur, necesito que usted me consiga personal de prensa para reunirnos. Me parece mal, era mi amigo, era mi amigo el que me lo estaba pidiendo, no era un desconocido. Las indicaciones del señor Villanueva en la que le dicen que su secretaria o su periodista... Yo tomaría con pinzas lo que dice el señor Jaime Villanueva. Yo creo que en la situación en la que está tratando de librarse de la cárcel a como dé lugar, y en esa medida lo que ha dicho sobre Gorriti o sobre otras personas, yo lo tomaría con pinzas. Muy bien, eran algunos flashes del recuerdo de este caso tan sonado. Y para hablar de si es cierto nuestro titular o es sensacionalista, para preguntarnos si realmente es útil esta manera de administrar justicia, hemos invitado esta noche a 4 distinguidos abogados. Están en nuestros estudios Martín Salas, Humberto Abanto, Wilber Medina y Benji Espinosa, a quienes le damos la bienvenida. Gracias a los 4 por estar en nuestro programa esta noche. Creo que sería interesante poner en contexto el tema que queremos analizar, más allá de los casos puntuales, que es imposible mostrarlos todos en un programa de 1 hora. Pero lo cierto es que el hecho de que los principales investigados de casos emblemáticos estén yéndose a su casa significa que las prisiones preventivas son un exceso, son un error o las dos cosas al mismo tiempo. Empecemos por la derecha. Doctor Medina. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches a todos los amigos presentes. Bueno, en efecto, las prisiones preventivas, a la luz de todos los casos que se han venido dando y que tú has dado cuenta en la nota, han demostrado que los jueces y los fiscales en los últimos 8 años, diría yo, han venido en un afán de ejercer un carnaval de prisiones preventivas y han invertido la ecuación del derecho constitucional, derecho convencional, es que hay que investigar para detener y no detener para investigar. Nunca lo han entendido, sobre todo en los casos emblemáticos, entiéndase el caso Lavajato, y ahora el equipo para lucha contra el poder, corrupción contra el poder. Tú te das cuenta, al día de hoy, 6 de agosto del 2024, no hay ningún preso, por lo menos importante. ¿Qué denota eso? Que estos pedidos, tanto de la Fiscalía, que luego han sido acogidos por los jueces, activistas, que no hacen investigación, los fiscales y los jueces no administran justicia de manera independiente. Lo que hacen es ideológicamente administrar justicia. Son actores políticos y por un afán de venganza dictan estos mandatos. Y voy a terminar con esta tesis que decía el doctor Carlos Parodi Remón. En su libro Teoría Humanista del Derecho Procesal decía una cosa importante y vital. A mí no me preocupa que el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial se siente invadida por poderes exógenos. Me interesa la independencia del juez, de su conciencia, que la decisión que tome el juez no esté impregnada de su carga emocional, de sus taras, de su karma. Y ponía un ejemplo de una chica que había sido violada cuando era estudiante, luego se hace abogada, se hace juez, tenía 2 casos en su mesa para resolver. Uno donde estaba la prueba de violación objetivamente, prueba contundente, condena. Cuando había duda, debió absolverla. ¿Qué hizo? Lo condenó. De ese juez y de ese fiscal hay que cuidarnos. Bien, vamos a darle la palabra ahora al doctor Martín Salas. ¿Es abusiva la prisión preventiva? ¿Es correcta la administración de justicia tal como la vemos día a día en nuestro país? Antemano, muy buenas noches a todos mis colegas. Mira, Beto, yo tengo una posición muy marcada respecto a la prisión preventiva. En mis 20 años de carrera fiscal no he pedido más que 3 prisiones preventivas. He sido un fiscal y le consta a mis colegas que son abogados litigantes, cuando nos hemos cruzado en los tribunales como parte contraria, yo los he perseguido penalmente en libertad. No soy partidario de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva, conforme nos enseñan en las aulas de pregrado, es la última razón que debe utilizar un magistrado para poder materializar el buen recaudo de la investigación. Pero ahora es la rutina. Solo bajo riesgos evidentes. Lo que se está suscitando ahora es de que todo caso que llegue y que suene en los medios de prensa, porque muchos se limitan, los fiscales y los jueces, a obedecer esa presión mediática. Todo lo que llegue a los medios de prensa, para ellos es prisión preventiva. ¿Ya? Y cuando no hacen un análisis realmente objetivo de todos los presupuestos dentro de una matriz de los riesgos que existiría de entorpecerse el curso regular de la investigación
para pedir una prisión preventiva. Lamentablemente, en la actualidad se están excediendo de las prisiones preventivas y eso es correcto. Esa posición la comparto con mi colega Medina. Bien, doctor Abanto, en los casos que vamos a ver a lo largo de este programa está, por supuesto, el caso Marca Group, que creo que es interesante porque si comparamos el número de investigados que fueron a prisión en medio de una espectacular cobertura al que queda el día de hoy, no estoy seguro, pero me parece que o ya no queda ninguno o quizá uno por ahí. Y esto nos lleva a también el caso de uno de sus defendidos, Heiner Alvarado, que fue encarcelado por firmar una resolución. Un decreto de urgencia. Un decreto de urgencia, correcto. Entonces, ¿es o no es inútil esta manera de administrar justicia en el Perú? Lo que pasa es que yo quisiera que se enfoque el tema desde el punto de vista correcto. Y el punto de vista correcto es mirar a los jueces. Son los jueces los que dictan las prisiones preventivas. Todo el mundo le carga la tinta a los fiscales. Los fiscales pueden pedir, como siempre digo yo, los riñones del imputado. Otra cosa es que un juez se los dé. Ese es el verdadero problema. Pero surge de una ley mal hecha. El Código de Procedimientos Penales es una vergüenza. Y los que escribieron esa cosa deberían haberse escondido. Porque parte de un concepto en cuanto a la prisión que recoge el viejo Código de Procedimientos Penales. Se impondrá comparecencia cuando no corresponda a la prisión. ¿Cuál es la regla general? La prisión. Y solo la comparecencia es la excepción. Así está redactado en el Código. Y le agregan una serie de cosas. Esa cosa? Bueno, pues ahí están. Y algunos ocupan lugares en la Corte Suprema. Y agregamos, además dice que para la prisión preventiva cuenta la magnitud del daño causado. El señor ya es culpable. Su falta de voluntad para reparar también sigue siendo culpable. Y su integración a una organización criminal, que nos debería llevar a un dato que recogió la Comisión de Justicia en la reforma de la ley de crimen organizado. En el Perú hay 1 millón de personas sometidas a procesos por crimen organizado. O sea, estamos diciendo que en el Perú hay 1 millón de mobsters. Y por eso escuchan ustedes que salen sueltos de huesos los Colchados, los González y todos ellos en la prensa a decir: hemos desarticulado 100 organizaciones criminales, 200 organizaciones criminales. Eso es imposible. No hay un país del tamaño del Perú que pueda tener 200 organizaciones criminales. Querría decir que estamos totalmente atravesados por el crimen organizado. En cambio, el auténtico crimen organizado campea en el Perú. Trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, tráfico de drogas. Ahí está. El tren de Aragua. Están ahí. Pero metemos presos a los que le pueden dar el titular. Entonces así el fiscal es eficiente y el juez hace justicia. Y se acabó. Es nada más que un sainete. Pero cuando uno le hace seguimiento a los casos, resulta que en menos de un año están todos en su casa y no pasó nada. No empezó el juicio, no se acusó a nadie. O el Tribunal Constitucional se demora, como en el caso de Heiner Alvarado, que tiene el caso ya hace muchísimo tiempo y en la sala 1 y no lo programa. Viendo que hay una persona presa con una resolución que es vergonzosa, porque el juicio de proporcionalidad se hace en 6 palabras. Por estas razones es proporcional darle 36 veces. Eso dice. La aritmética pura. Pero digamos que a este gobierno, que no tiene nada que ver con el anterior, no le conviene, ¿no? Lo que creo es que no le conviene a nadie porque se pierde el show. Acá se afectan todos, ¿eh? Inclusive nosotros los abogados. Porque si bajamos esta tensión que se ha hecho con el crimen organizado y la prisión preventiva, no hay titulares en la prensa, no hay fiscales famosos y abogados, no hay jueces santos y no hay abogados que estén trabajando todo el tiempo. Bien. Doctor Espinosa, las prisiones preventivas, por lo menos las más famosas que hemos visto, han resultado ser un abuso porque al investigado se le pide cumplir con una serie de reglas realmente absurdas. Es decir, el famoso arraigo domiciliario, arraigo laboral, ¿no? Hay personas que efectivamente tienen un domicilio, efectivamente tienen diferentes medios de ganarse la vida, pero si a la autoridad le parece que no es suficiente, o allanan su casa y le parece que el número de camas no coincide con las personas que viven o deberían vivir, o le preguntan a los vecinos si usted va seguido o no, pueden
deliberadamente decir no tiene arraigo y por lo tanto debe irse 36 meses a la cárcel? Claro, porque eso es indicativo de lo que estamos viviendo hoy. Es el fenómeno de la farandularización del sistema penal. Y quiero explicarme a qué voy. El problema es que se han estado pidiendo prisiones y otorgando las mismas en un binomio equivocado en donde el juez cree que hace parte del Ministerio Público, el juez cree que es una extensión del Ministerio Público cuando son dos órganos completamente distintos. De hecho, el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo, el Poder Judicial es poder del Estado. Pero son dos órganos distintos, aunque a ambos se les llame magistrados. ¿El problema cuál es? El problema es que se piden prisiones para las cámaras, se dictan prisiones para levantar titulares. ¿Y qué cosa es lo que está pasando? La Corte Suprema enmienda la plana, alguna sala revoca la detención o hay alguna medida constitucional, que son de los menos, que levanta las medidas de prisión. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay mucho juego de palabras, Beto. El tema de los arraigos, por ejemplo. Una persona tiene no una casa, sino 3. Y los jueces dicen, entonces como tienes 3 casas, tienes más capacidad de esconderte, porque si no estás en una, te vas a la otra o te pasas a la tercera. Eso es fallar contra el sentido común. Cuando lo que la ley te dice es, te puedo ubicar, quien tiene 3 domicilios puede ser ubicado más o de mejor manera que aquel que tiene 1. 2, cuando una persona es detenida en un allanamiento, se le encuentra en su casa, luego dice, ¿cómo puedo yo tener desarraigo domiciliario si tú me has allanado y me has encontrado en mi casa? Pero para el juez eso no valora, eso no significa nada. 3, el argumento central que debería valorarse para establecer o descartar peligro de fuga debe ser el comportamiento procesal. ¿Qué es el comportamiento procesal? ¿Cómo te comportas en la investigación o en otras investigaciones? Si en otras investigaciones tienes comparecencia, ¿por qué en esta tendrías que tener prisión? Si cuando te han llamado a declarar has acudido, ¿por qué te tengo que detener? Entonces, entramos a un juego de palabras para poder justificar estas violaciones perversas a la regla que, como decía Humberto, o sea, acá se ha invertido la regla. O sea, la ley peruana ha invertido la regla. Cuando la norma convencional es clara, la del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La libertad la regla y la prisión la excepción. Vamos a usar algunos casos para que esto pueda ser ejemplificado de mejor manera. Y quisiera comenzar con el caso Marca Group. El caso Marca Group, en realidad, comenzó con 6 detenidos, comenzando por Salatiel Marrufo, ¿no? Sada Goray, Mauricio Fernandini y 3 funcionarios más. Todos han salido en libertad y en este momento el juicio no ha comenzado. Es decir, ahorita nomás se cumple, no, ya se cumplió 1 año del inicio, hasta más, ¿no? Porque, vamos, Marrufo habló a fines del año anterior. 22, 7 de diciembre del 22. Claro, entonces es 1 año y medio, ¿verdad? Año y medio. Año y medio de que Salatiel Marrufo hizo estas explosivas revelaciones y dijo también, no nos olvidemos, que le entregó dinero a Pedro Castillo, cosa que hasta ahora no hemos visto probar, pero ese es otro tema. Vamos a ver un momento del juicio de Sada Goray, en el cual ella solicita poder llevar el proceso en su domicilio, cosa que, como sabemos, se le negó. Adelante. Dar más miedo para contar toda la verdad, pero lo único que le pido, por favor, es que como yo soy responsable tanto de mi mamá y mis 3 hijos, usted me permita llevar el proceso en mi casa. Muchas gracias. Ok, bien, estando alucinado por la señora, vamos a dar por continuar con el receso y a las 3 de la tarde continuamos. Escenas parecidas hemos visto en la mayoría de estos procesos mediáticos, pero es muy rara la situación, es muy raro el caso en el que las autoridades consideren que el investigado tiene derecho a quedarse en su domicilio. Con lo cual, podemos decir que lo que dijo Marita Barreto en una entrevista en Canal N es una verdad en el Perú. El ciudadano tiene que demostrar su inocencia. Yo con un ciclo de Derecho había aprendido lo contrario, pero veo que he vivido en la ignorancia, doctor Medina.
A ver, yo ahí sí quiero, antes de responder eso, quiero discrepar un poquito con mi amigo Humberto, en que el fiscal puede pedir al terriñón y el juez el que... No, un momentito. El fiscal está sometido a la ley. El fiscal, si bien tiene, pero él es el primer llamado, ahí me puede decir el doctor Salas, a cumplir la ley. ¿Ha pedido un riñón, doctor Salas, alguna vez? Cosa que no ocurre en la realidad. Los fiscales creen que ellos son libres y es verdad. Todas esas barbaridades que piden los fiscales son lamentablemente acogidos por los jueces. O sea, eso está para empezar. Luego también hay un tema de lamentablemente, los jueces en este carnaval de prisiones preventivas ha demorado la Corte Suprema de la República y el Tribunal Constitucional de manera lenta, pero como puse en un tuit, nunca es tarde. Pero un año. Claro. Un año. Más, todavía más, porque recién están civilizando las prisiones preventivas. Por ejemplo, este término, ¿te acuerdas, Humberto? Carguancho creó este argumento. Tiene arraigo Pero no es de calidad. domiciliario, pero no es de calidad. No me jodas, pues. El arraigo es arraigo, ha dicho la Corte Suprema. ¿Qué significa de calidad? Que la casa no es material noble. Así es. Tiene arraigo laboral, pero no es de calidad. Eso, la Corte Suprema le ha dicho, ¿tienes o no tienes? No entres tú a la subjetividad. Otro, lo que pasa, y hay que decirlo, hay muchos jueces que tienen las decisiones de la prisión preventiva prejuicio a lo económico, son envidiosos, son frustrados y dicen, tiene plata, va a viajar. Ese es el razonamiento caníbal de los jueces. Tiene dinero, posibilidades de viajar. Y a pesar que la Corte Suprema, creo que en la casación de Moquegua 2013, creo que ha dicho que incluso un extranjero con pasaporte extranjero que domicilia, tiene arraigo en el Perú, el hecho de que seas extranjero y tengas nacionalidad de otro país, per se no implica que puede subir la justicia. A pesar que existe todo eso, Beto, hemos asistido en los últimos años a un carnaval perverso y prisión preventiva. La Corte Suprema acaba de hablar en una casación 38-2019, acaba de establecer el tema de que los arraigos son arraigos y no hay más. El laboral, el familiar, el domiciliario, ya está. Y en el caso de Sada Goday, por ejemplo, ¿por qué ella sale? La Corte Suprema ha dicho, y el doctor San Martín ha dicho ahí, un momentito, uno puede tener varios domicilios, como tú bien has dado cuenta. Y además desconocen el Código Civil. El Código Civil dice que una persona puede tener domicilio múltiple. ¿Es legal? Es legal. Pero sin embargo, jueces como Carguancho, Zúñiga Urday, el otro Chávez Tamariz, no, para ellos pues son prejuiciosos, pues entonces impregnan sus decisiones con estos actos de mucho perjuicio. Bien, antes de darle la palabra al doctor Salas, vamos a escuchar unas declaraciones del archivo, por supuesto, del exministro de Vivienda de Pedro Castillo, Heiner Alvarado, luego de haber sido detenido, porque está su abogado aquí y podemos, por supuesto, abundar en el tema. Adelante. ¿Intervinieron? ¿A usted le leyeron sus derechos? No, solamente intervinieron dos, se puede decir personas, porque no estaban identificadas, no tenían el chaleco o digamos el distintivo de la policía. Ya. Pero luego de ello sí le han hecho llegar ya la resolución que... Sí, ya en el piso 5 de la Fiscalía. Ahí sí. Y ahí sí ya sabía usted que habían variado esta medida. Así es, Excelencia. Pero ya era a las 10 de la noche. Y también usted ha pasado por el médico legista, o por un médico. Así es, Excelencia. Correcto. Bien, este caso nos sirve porque hubo claramente, doctor Salas, una flagrante irregularidad. Primero se produjo la detención y 4 horas más tarde llegó la resolución o la orden. Entonces, el orden de los factores altera el producto, ¿no? Por supuesto. Si no hay un mandato judicial debidamente motivado para poder afectar un derecho fundamental, no se le puede vulnerar la libertad a ninguna persona, a ningún ser humano. En este caso lo detienen y luego llega la resolución judicial, el juez tiene que dar alguna explicación ahí y por qué la autoridad que lo detiene materializó esa detención. Obviamente... ¿Qué hubiera correspondido? Que la persona intervenida diga no hay orden, me voy. En un proceso, mira, ahí el abogado tiene que actuar definitivamente para salvaguardar el derecho a la libertad. Si lo dejan. ¿No?
un habeas El abogado corpus, está aquí presente, ya nos sabemos contará lo que pasó. pero sabemos que los habeas corpus también duermen el sueño eterno, ¿no? Segundo punto, iniciar una acción administrativa contra el juez y contra el fiscal, ¿no? ¿Eso cuánto tarda? ¿Cómo lo van a detener bajo esas circunstancias? El juez constitucional debería darle inmediata libertad, porque no hay otra persona que pueda General hacerlo. Alvarado sigue preso. Pero en ese momento le notifican la resolución de manera posterior a la detención. De acuerdo. El juez constitucional tiene que actuar de manera inmediata. Lamentablemente estamos viviendo una situación donde se vulnera el Estado de Derecho en el Perú todos los días. No solamente por los operadores políticos, sino también por los operadores de justicia. Mire el tema del arraigo laboral. ¿Cómo el juez le va a exigir a alguien en un país donde la economía se mueve de manera informal? Le va a exigir a alguien también un certificado de trabajo. ¿De dónde? Tu contrato. El Perú mantiene su economía por la informalidad y eso lo han dicho grandes economistas. Bajo esa situación, ¿cómo le vas a pedir un certificado de trabajo a alguien que genera su economía de manera informal? ¿Cómo le vas a pedir a alguien que acaba de dejar un cargo por elección popular, lo deja en diciembre y en enero lo detienen, que demuestre también un certificado de trabajo si ahorita no ejerce el cargo? Si presenta una promesa de contratar a futuro, donde algún empresario dice, bueno, yo te voy a contratar, estás preso, ni bien recuperes tu libertad, tampoco lo valoran los jueces. Empiezan ellos bajo el principio de desconfianza. Y parece que aquí no prima la presunción de inocencia, sino está primando el indubio pro societati, que es la duda favorece a la sociedad. Es lo que se está aplicando en la Administración de Justicia. Cuando favorece en realidad al reo, ¿no? Exacto. Exacto. Lo que se está aplicando es eso, ¿no? Ahora, eso que usted escribe también ocurre a la hora de otorgarle libertad a una persona, porque la autoridad exige ese arraigo de calidad que ha mencionado el doctor Medina. Entonces, usted está preso, lo van a sacar en libertad, pero quieren ver primero a dónde va a vivir, si tiene casa. Y entonces, si la casa de pronto es de maderita o de estera, eso no es un arraigo de calidad. Y no le dan libertad por el delito de ser pobre. Y eso me consta, lo he visto. ¿No? Entonces, de verdad, es un horror. Y para la gente más pobre, con mayor razón. Golpea más. Doctor Abanto, ¿recuerde usted ese episodio de marzo del 2023 cuando Heiner Alvarado es detenido también con enorme despliegue mediático? Y lo que se discutía en los medios, y yo lo recuerdo porque ese día salimos al aire y la discusión era, ¿hay orden de detención o no hay? ¿No? ¿Hay orden del juez o no hay? Y mientras tanto, usted nos decía, me parece que hicimos un enlace telefónico, que no lo dejaban entrar. No. ¿Cómo ocurrió esta detención? A ver, lo que ocurre es que es importante tener en cuenta una cosa. Parte de la degradación del sistema de justicia en el Perú está en la actuación circense que ha tomado. Por ejemplo, la Corte Suprema toma una decisión, no tiene la resolución hecha y tira un tuit. El señor Harvey Colchado, porque es el jefe de ese equipo policial, le da la orden a sus subordinados de que vayan a capturar a Heiner Alvarado. Capturan a Heiner Alvarado. Me comunico con el capitán, le digo, ¿tienen la orden? Acá tengo la orden. 10:23 de la noche salió firmada la orden por los jueces supremos. ¿Ya que era lo detuvieron? A las 5 de la tarde. 5 o 6 de la tarde. Voy al Ministerio Público. No, acá no está, lo han llevado al Instituto Médico Legal, cosa que solamente pueden hacer si tienen la orden de detención. O sea, esconden al procesado. Simplificación administrativa. Total. Por suerte, después hubo una tutela que el juez Checlisole declaró fundada y ha mandado a inspectoría a los policías y al órgano y a la Autoridad Nacional de Control, a los fiscales, porque se refugiaron en el 5º piso donde está el equipo especial. Obviamente después los fiscales decían, pero nosotros no sabíamos, o sea, nadie sabía, todo el mundo puede entrar al Ministerio Público y nadie se entera. Y puedo meter a una persona y esconderla y nadie se entera. Pero ¿cuál es el delito? Vamos a ver, ¿lo han encontrado en flagrante delito? Porque tenía una mochila, como salía en una camioneta, ¿cuál es el delito? Como salió el tuit, ellos entendieron que ya podían detenerlo. Porque estos analfabetos llegan a coroneles. Y entonces dicen, ya, vaya y captúrelo. Y lo capturan. Y con todo cinismo van conduciéndose y cuando se les advierte, oiga, está poniendo en peligro su carrera. A mí me ha dado la orden el coronel. Ah, perfecto.
¿Y cómo es que el Poder Judicial puede tuitear antes de trabajar? Porque es el acto circense, pues. Es como si yo ya votamos, como yo si yo anuncio. anunciara una noticia que no tengo. No, además, vamos Pero a ya ver. la voy a tener pronto. Si realmente Heiner Alvarado hubiera querido fugar, habría tenido el tiempo necesario. Horas. Sale un tuit diciendo, hemos decidido meterlo preso cuando no tengo ni siquiera la resolución ni el oficio que sale 6 o 7 horas después. Entonces, ¿qué es esto? Esto es actuación circense. Han convertido la Administración de Justicia Penal en un festejo romano. Y eso tiene que terminar. O en un circo perejil, más bien, ¿no? Porque de verdad, ojalá fuera un circo bien hechecito. Pero es un circo que tiene la carpa surcida, que se le ve la miseria por todos lados. Bien, vamos con el siguiente video, que también tiene que ver con Sada Goray. El momento en el cual sale en libertad después de un año, si no me fallan los cálculos, ¿no? Y agradece como una gracia que le levantaran la prisión preventiva cuando era lo que correspondía, cuando no existen elementos para mantenerla presa. Veamos. Primero, quiero darle gracias a Dios porque en este país por fin se ha hecho justicia. ¿Conoce a Jimmy Fluker? Porque se ha abierto una nueva carpeta fiscal contra usted por Señorita, tráfico de tierra. escuche, lea bien la investigación. ¿En algún momento ha traficado con tierras, señora Sada? ¿Ha traficado con tierras? Hay gente que le acusa de coacción e intimidación, señora Sada. Bien, la verdad que improbable que las preguntas de la reportera sean respondidas en esa circunstancia y de esa manera. Doctor Espinosa, después de haber escuchado el relato del doctor Abanto y estando como estamos en una continuación del gobierno de su ex defendido Pedro Castillo, ¿no considera usted que hay elementos políticos de por medio más allá de las irregularidades que se han cometido en la detención y encarcelamiento del exministro Alvarado? Podría ser, pero Beto, acá hay que reivindicar algo. ¿Podría ser o es? No, podría ser. Podría ser porque yo no puedo hacer una afirmación si no me consta algo. Pero puedo opinar. No puedo opinar, pero no puedo hacer una conclusión, que no es lo mismo. La opinión es subjetiva y es mi parecer. Sí, claro. Podría ser. Este Pero acá, debate está lleno de subjetividades. Todos estamos opinando. Acá, Beto, creo que lo más importante es esto. Que podamos darle una lección a la ciudadanía de, primero, la prisión preventiva no es una absolución. Cuidado con el ánimo triunfalista. O sea, una prisión preventiva no te garantiza un archivo sobre seguimiento, una absolución. Como la comparecencia, ¿no es cierto?, no implica una libertad para siempre también. Puede que termine en condena. O sea, son medidas provisorias, en primer lugar. Sí, eso está claro. Segundo, lo que tocó el tema de Humberto a mí me parece que es sintomático de algo, ¿no? El problema de los operadores de justicia, y hablo de los operadores del sistema de justicia penal, policía, fiscalía, poder judicial, que son los que ejercen el poder, las agencias del control penal, cuando no tienen responsabilidad. Como se saben impunes, hacen lo que quieren. Entonces la Constitución dice una cosa: nadie puede ser detenido sin mandato judicial escrito y motivado. No había mandato judicial escrito y motivado, notificado ni oficio. Y lo detuvieron. ¿Por qué lo hacen? Porque se saben impunes. Yo iría más allá. Yo creo que lo que tiene que ver es una investigación. Esto tiene que terminar en una condena por abuso de autoridad. Porque así como pasó en la jurisprudencia de la Suprema Corte Americana, cuando se desarrolla el concepto de la prueba ilícita, uno de los efectos era la disuasión. Hay que disuadir para que otros policías no hagan lo que hicieron. Y otro punto, tomo tus palabras. Hablaste del delito de ser pobre y eso me recordó un poema de Galeano, Los Nadie. Cuando habla de los nadie, dice: aquellos que no son seres humanos sino recursos humanos, no tienen cultura, no tienen arte sino artesanía. Ese poema se usó en la campaña de Pedro Castillo, ya sabemos a quién se le ocurrió. Sí, pero no se me ocurrió a mí porque no lo conocía. Yo lo conocí después. Yo lo conocí después de la campaña, ya presidente. Es un muy bonito poema. Es un bonito poema, sí, pero sí, además refleja, Beto, me pero parece... es solo poesía, ¿no? Pero vamos más allá de la poesía, vamos a hacerlo realidad. Pero mientras la política es poder, el derecho es límite al poder. Eso hay que entenderlo. Y acá creo que hay que utilizar el caso y este debate que tenemos acá, en esta mesa, para poder visibilizar problemas que pasan a diario. Estamos hablando de presos mediáticos. Pero esto lo sufren pues, los Quispe, los Chávez, la gente que no sale en prensa. Quiero hacer una pregunta que será impopular y que además la gente va a decir
por qué Beto Ortiz pregunta esto cuando no conviene. No importa, voy a hacer una pregunta inconveniente. Salatiel Marrufo dijo en el Congreso, el día, digamos, horas antes del golpe de Pedro Castillo, 6 de diciembre del 2022, que había entregado dinero. Y el mismo 7. 7 fue, ¿no? El 6 en el penal. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Porque en la tarde iba a debatirse la vacancia. Que le había entregado dinero Marrufo a Pedro Castillo. Y esto hasta el día de hoy no se ha aprobado. El señor Pedro Castillo, de quien yo no soy precisamente un fan, sigue preso. Se supone que por el golpe de Estado. Lo que le pasa a un expresidente que sigue preso hasta hoy es una especie de microejemplo de lo que le puede pasar a un ciudadano X cuando cae en la moledora de carne de la justicia. Sí. No te saca ni Dios. Claro, porque en el Perú hay muchos Joseph K. que son detenidos en su casa, llegan los policías, afrontan una acusación. Estamos yendo de Galeano a Kafka. Esto se ha vuelto un debate literario. Es que, claro, ¿cuál es el tema ahí? Que en el Perú Kafka hubiera sido escritor costumbrista. Sí, claro. Un cronista, dice yo. Claro, lo que quiero revelar con esto, Beto, es, o sea, hay varios males en el sistema de justicia. Te voy a tocar otro mal. El problema de la falta de imputación. ¿Cómo es posible que la gente vaya presa y cuando está presa la gente no sabe qué se le imputa? ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando llegas a discutir el tema al nivel del Tribunal Constitucional, no, pero finalmente no, esa es una discusión que no puede afectar la prisión preventiva. En el Perú la gente no puede ir presa si no tiene una imputación clara y precisa, o sea, cargos claros. No puede, no, sí va. Pero va. No debería. Pero no debería. Hablando del plano del deber ser, no debería. Pero va. Pero va. Bien, vamos a ir, no sé cuánto tiempo nos queda en este bloque, pero vamos a ir a un tema que estoy seguro que va a ser un parteaguas, porque están todos muy de acuerdo acá y me preocupa eso. Necesitamos un poco de discrepancia. Hay que pelear. Así que vamos a hablar de Patricia Benavides. ¿Qué les parece? El caso del asesor de la fiscal de la Nación, o la ex fiscal de la Nación, surgió en este programa cuando denunciamos a Jaime Villanueva. Y la verdad es que ese caso también se ha ido desmondongando. Vamos a ver. Con el paso de los meses, lo que fue un gran estallido se ha convertido ahora en un caso más que va a la página número 27 del periódico. Sí. Sin embargo, alguien que está en la actualidad palpitante en este momento, la congresista Patricia Chirinos de Avanza País, que también es cliente del doctor Abanto, dijo en ese momento que ella efectivamente se había reunido con Jaime Villanueva porque ella se reunía con Perro, Pericote, Gato y Mono, recordemos. ¿Usted con Jaime Villanueva? Coordiné con Perro, Pericote, Gato, Mono. ¿Eso incluye a Jaime Villanueva? No tengo ninguna denuncia. No tengo nada de lo que se me pueda acusar. Ni hay algo que yo quiera de la fiscalía. Yo no quiero nada. Incluyendo a Jaime Perro, Villanueva. Pericote y Gato. Exacto. Reconociendo en todo caso con Jaime periodistas Villanueva. también. Con Jaime Villanueva también. Con todo el mundo. También. Por favor. A ti te habrá preparado más bien. Por favor. ¿Aún creen que es la dama de hierro? Bueno, no sé si será la dama de hierro. Yo lo he dicho. Cállate, hijo, que estoy contestando acá. Si la señora Patricia Benavides es culpable, que renuncie. Pero si no es culpable, que se defienda y aguante y arremeta contra esta mafia caviar que está armando todo un globo y pretendiéndolo hacer como una bomba. Bueno, la mafia caviar que estaba armando un globo nos tenía en sus filas, porque esa denuncia salió de este programa. Doctor Medina, ¿en qué ha quedado este caso? Está en investigación, ¿no? Sí, está en investigación. Ya quedó en el olvido. Ya destituyeron con un, como dijo Humberto en algún momento, con un dibujito del señor Colchado, que decían que no investigaban a Patricia, pero un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo propio de los niños. Pero nada, está en eso, pero ya la destituyeron. ¿De los niños de Acción Popular o de los niños de colegio? De los niños del colegio, ¿no? De los niños del colegio que son más inteligentes y más hábiles de los que están en el Congreso, ciertamente, ¿no? Hay un tema importante que lo que pasa es que está investigado, sigue la investigación, pero como dice, ya
hay una víctima que ha dejado el cargo. Nada más que si eso le ha pesado al fiscal de la Nación. Y mira, acá tiene una responsabilidad la Junta y aprovecho para decir, coincido con el doctor Salas. Lo más grave de todo que estamos acá coincidiendo de la barbarie fiscal judicial respecto a las prisiones preventivas es que la Junta Nacional de Justicia los ratifica a estos fiscales y a estos jueces. A José Domingo Pérez, el 15 de julio, doctor Salas, Beto, amigos, lo calificó con 94.7, ya está ratificado. Sobre 100. Un hombre incompetente que nunca en la historia de los procesos penales, 19 veces le han observado el caso más emblemático, caso Copteles. 19, eso no existe en la norma y lo ratifican. Pero ya sabemos quiénes son la Junta Nacional de Justicia. Otro tema importante que se ha tocado también. En este país hay una ley que se llama extinción de dominio, coincido con el doctor Salas. Es un país cuya economía, 80% es informal. Explíquele, por favor, rápidamente a los televidentes en qué consiste. Se presume que todos los bienes que uno ve en Vía El Salvador, en la periferia de Lima, son gente informal, que no ha emitido factura, pero ha trabajado diario, se ha roto el lomo, sacando dinero, generando renta y ha construido, pero no la ha bancarizado. Para la ley de extinción de dominio, eso es procedencia ilegal y por lo tanto el Estado tiene que quedarse con ese activo. Ese tipo de leyes, eso serían unos temas interesantes porque acá se legisla sin tener en cuenta la realidad nacional. Además, en el momento en que usted es acusado por lavado de activos, y esto lo comentó alguna vez el doctor Gersi, automáticamente los bancos pierde derecho absolutamente todo lo que tiene. Eres un paria. Ni sus cuentas, ni sus propiedades, ni sus bienes muebles. ¿Y cómo se defiende? Así es. ¿Quién lo defiende a uno? Algo más, no puede celebrar contratos de alquiler. Todas las notarías al colegio de notarios, este señor no puede realizar ningún acto civil. Un leproso. Un leproso, vivo, quién te rezarse. Y finalmente, yo ahí a Ben y le debo decir, no solamente responsabilidad penal a los jueces. En la Constitución política del Estado establece el error judicial. Yo estoy ya iniciando acciones de demanda de responsabilidad contra fiscales y contra jueces por actos arbitrarios. Si me permites ahí, Wilmer. Sí, un momentito que tengo que ir a la pausa, pero quiero que precise el doctor Medina, víctima de qué o de quién es Patricia Benavides, porque usted la ha llamado víctima. Bueno, del caviaraje, que sobre todo lo que pasa a Patricia Benavides, a la Junta Nacional de Justicia se le filtró. Luego se dieron cuenta que no la podían tener de su lado, no la podían manejar. Por lo tanto, era una persona que había que sacarla, porque la Fiscalía, el poder paralelo, hay que decirlo, el IDL, las instituciones paralelas que manejan el poder a partir del caso Cuello Blanco. ¿Una víctima de Gorriti, entonces? Por supuesto que sí. Claro que sí, porque no se dejaba doblegar, porque además ellos manejaban a los anteriores fiscales y por lo tanto Patricia Benavides dijo que no, entonces hay que tumbarla. Eso es la ecuación, no hay más. Eso no es un secreto. Pausa ahí, traten de acordarse en qué parte nos quedamos para poder continuar con el debate. Tenemos que ir a una pausa urgentemente. ¿Estás cansado de los bancos que te cobran comisiones absurdas? Haz algo inteligente y traslada tu AFP a la cuenta de ahorros preferente del Banco Pichincha, que no te cobra mantenimiento mensual, no te pide un monto mínimo de apertura y te paga 5.5% de TREA si ahorras en soles o 3.25% si ahorras en dólares. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe. Ya regresamos, es Beto a Saber. Se ha concedido la pensión vitalicia al expresidente constitucional de la República, Alberto Fujimori. La dictadura de Fujimori comprendió no solamente la disolución del Congreso de la República, comprendió la toma de los medios de comunicación. Esa es una extensión de tu interpretación. Lo que se hizo fue necesariamente disolver un Congreso que no apoyaba justamente el modelo económico que nos permite que tú y yo estemos acá. Entonces está justificando una medida... En ese caso, sí. La norma dice lo siguiente: la pensión queda en suspenso.
suspenso, suspender, no se elimina. Ha sido un éxito profesional de él que hayan podido finalmente lograr. Pero además es Fujimori está defendiendo su logro. No, es importante que Fujimori cobra para que le pueda pagar sus honorarios. No, Bueno. es importante el mensaje. A Fujimori le van a pagar su pensión vitalicia y esa es una primicia de Beto a saber.